e-commerce, hablar de números es muy fácil. Hemos pasado ya arriba de $200 millones en ventas en total. Calculó que es un promedio de $80 millones solamente de esa empresa. Al final del día, yo nunca me he fijado en eso. Soy el primer mexicano que lo hace de esta forma, sin ser una celebridad, un atleta o un hijo de papi. Si tú crees en ti como crees en Dios, va a pasar las cosas sí o sí. Y si yo creo en Dios, siempre va a salir bien todo. La razón que emigré a Estados Unidos fue porque mi papá estaba en Estados Unidos. Sufrí un accidente de auto, falleció. Perdí a mi papá, perdí a mi abuelo y perdí a uno de mis tíos al mismo tiempo. Casi lloraba. Y en los primeros 2 años trabajé en un campo de tabaco. Con 11 años. Con 11 años. Y no era abuso infantil. Un joven que viene desde abajo, facturando $40,000 netos. Llegan las tentaciones, mujeres, alcohol, fiestas. ¿Qué pasó contigo en ese momento? Yo de niño tenía muchas ideas de lo que el éxito era. Tener autos, tener esto, la casa, la mansión y todo. Y todo eso lo alcancé antes de los 30. Me compré todos los autos que quería, la casa que quería, tengo la relación que quería, tengo básicamente todo. En palabras sencillas, ¿cuánto es un network? Antes de iniciar este podcast, si te interesa invertir en acciones que paguen dividendos y que tengan excelentes retornos como Apple, Google, Tesla e incluso aprender day trading para encontrar oportunidades en el día a día, agenda una llamada en el link justo acá debajo para que uno de nuestros asesores académicos pueda guiarte en tu nuevo futuro financiero. Ahora sí, iniciemos con el podcast. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Trade Talks. Estamos por Miami. No pude estar ayer porque la verdad es que llegué un poco enfermo a la ciudad, pero ya estoy en mi 100%. Fuimos al gimnasio, nos bebimos un pre-workout que tenía como 300 y cuidado, miligramos de cafeína. Culpa de Jorge que se inventa ese tipo de cosas. Estamos acá en Miami y estoy muy contento porque la conversación que vamos a tener ahora es con una persona que lo había visto por el internet, realmente no lo conocemos. Y la intención de la conversación del día de hoy es conocerlo, entender cuál es su visión, a dónde quiere llegar, cuál es su próxima meta, cómo ha transicionado su vida en los últimos años, porque sé que ha sido una evolución, una transformación, y pudiera decir que es positivo. De hecho, he visto algunos comentarios de él que ha transicionado un poco hasta su vida espiritual, y eso me motiva mucho saber el por qué. Así que tenemos por acá una persona conocida en el internet como Mr. Bugatti, pero realmente su nombre es Leo Horacio. Bienvenido. Dios te bendiga. ¿Cómo Gracias estás? por invitarme, Pero chicos. ¿te decimos Mr. Bugatti o Leo? ¿Cómo? Leo, ¿sabes? Leo. Leo, está muy bien. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, feliz por la invitación. Sí. Bueno, eso que me acabas de decir, bueno, he tratado de que ya no me relacionen tanto con Mr. Bugatti porque he visto en TikTok muchos videos que se fueron virales, se fueron por el Bugatti, ¿sabes? Y he tratado Mucha gente me conoce por eso, pero no sabe a qué me dedico, qué hago, quién soy, ¿sabes? Y eso es interesante. Yo quisiera que empecemos el podcast inmediatamente con tu perspectiva sobre cómo el internet y cuando una persona se convierte en una personalidad, porque ponemos nuestra vida allá afuera, nos exponemos, cómo el internet a veces no entiende quiénes somos genuinamente y toman la imagen del personaje que no es quién es la persona íntimamente. Entonces, ¿cómo tú te defines? O sea, ¿quién tú eres? ¿Y cuáles son los mitos sobre ti que tú dirías cuando lo ves y te ríes y dices, pero ese no soy yo? O sea, se están confundiendo un poco. Sí, mira, yo simplemente soy un chico normal que llegó a Estados Unidos cuando era niño. Como cualquier persona, viví una niñez de un inmigrante, ¿sabes? Me tocó trabajar. Y a medida del tiempo logré muchas cosas. Logré muchos de mis sueños. Y cuando llegué a esa parte de sentí que toqué el top. Llegué a la cima, empecé a comprarme, empecé a disfrutar de todo lo que quería. Y empecé a mostrar esa parte al mundo, ¿sabes? El éxito y todo lo demás. Pero me di cuenta que solamente lo hacía porque es lo que yo quería hacer de niño. Pero ya creciendo me di cuenta, entendí que eso no es lo que yo solamente quiero mostrar, ¿sabes? Quiero que me conozcan por quién soy yo y quiero también aportar otras cosas que si no hubiera hecho eso, era difícil que voltearan a verme. Porque especialmente con el internet, es muy difícil sobresalir. O sea, es muy difícil ganar influencia, vamos a llamarle, orgánicamente mostrando quiénes somos sin mostrar los resultados. Bueno, es un poco más difícil, ¿sabes?
pero mostrando resultados te ganas autoridad desde el principio. Porque hay cosas que no lo puede hacer cualquier persona, ¿sabes? Y el Internet está basado en eso. Si tú muestras algo que muchos o que es casi imposible lograr, va a ser mucho más fácil obtener ojos de mucha gente. ¿Qué edad tú tienes, Leo? Tengo 30 años. 30 años. O sea, ¿y llegaste acá al país a qué edad? 11. 11, con tus dos padres. No. La razón que emigré a Estados Unidos fue porque mi mamá y mi papá estaban en Estados Unidos. Mi papá sufrió un accidente de auto, falleció. Y llegué, y mi hermano que está ahí tenía 6 meses. Esa es la razón que llegamos a Estados Unidos. Y en los primeros 2 años, como cualquier inmigrante y no tenía documentos, trabajé en un campo de tabaco. Eso fue para ayudar a mi hermano, a mi familia, ¿En qué estado? en Tennessee. Tú trabajabas en un campo de tabaco en Tennessee. Sí. Y tú, o sea, ¿Está raro? Oh. ¿tú recuerdas algo de esa época? Porque no sé si te pasa, pero a veces nosotros borramos esas memorias que no fueron las más agradables. ¿Tú te acuerdas algo de cómo era tu vida en ese campo de tabaco? Yo me acuerdo de cada detalle, ¿sabes? Eso es lo que siempre digo a veces. Yo me acuerdo desde cuando me tenía que levantar a las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, 4 y media de la mañana para estar listo. Te buscaba un coyote. Bueno, la persona que nos llevaba, ¿sabes? Era un coyote. Bueno, en el trabajo no, pero cuando salí de México sí. O sea, cuando salí de México sí. Pero acá en Estados Unidos, cuando me tocaba trabajar, tenía que levantarme a las 3 y media de la mañana, ¿sabes? Teníamos que irnos en una camioneta con gente que no conocía y teníamos que llegar al lugar al campo de tabaco a las 4, 5, a las 4 y media, 5 de la mañana para empezar a trabajar. Tu madre se quedaba en la casa. Ahí está el otro punto. Mi mamá estaba en Florida. O sea, que ustedes se mudaron solo. Tú tenías 11 años. Yo me fui solo porque la única forma de que pudiera conseguir un trabajo en ese momento era así. ¿Y con quién tú vivías? O sea, Con un grupo de personas. Esto es algo que la gente no entiende cuando lo explico, porque acá para los mexicanos es muy diferente, ¿sabes? La cultura mexicana es muy diferente. La cultura mexicana es de nosotros somos hombres, tenemos que trabajar, no importa la edad. Si tu papá fallece o tu familia no hay un hombre en la casa, te toca ser el hombre de la casa. Entonces yo aprendí eso desde niño y me tocó ser el hombre de la casa. Y desde que mi papá falleció, yo literalmente me comprometí a mí mismo que tenía que hacerme cargo de mi hermano y mis otros hermanos pequeños y ayudar a mi familia. Entonces, cuando mi mamá me dijo que si quería ir a la escuela o quería trabajar, aunque yo quería ir a la escuela, yo dije, quiero trabajar, ¿sabes? Y ahí es donde conseguí un trabajo. Y el trabajo era ir a un campo de tabaco en Tennessee. Me fui con gente desconocida. Que no Con sé. 11 años. Con 11 años. Y no era abuso infantil eso. Aún sigue pasando, ¿sabes? Sí. A la gente que son inmigrantes, que no tienen oportunidades, aún lo he visto. Que es muy funny porque las personas piensan que en Estados Unidos no pasan ese tipo de cosas, pero son quizá mucho más comunes de lo que la gente pensaría. Es que hay diferentes niveles, ¿sabes? Y es algo que mucha gente aún no entiende. Depende en dónde naciste y la cultura que tienes y quiénes son tus papás. Eso es lo que tú vas a ver. Es lo único que vas a ver. Fuera de ahí es casi imposible ver hacia abajo o hacia arriba. No, solamente puedes imaginarte, pero si no vives en ese lugar o en ese entorno, nunca lo vas a saber. Que Kiyosaki lo dijo bien claro en Padre Rico, Padre Pobre. Él dijo, sal de tu casa. O sea, cuando el hijo sale de su casa y ve el entorno nuevo. sí, pero en este podcast no hable de Kiyosaki, bro. No hable de Kiyosaki. Pero es la misma analogía que él está haciendo, de que tú cuando estás en tu casa solamente vas a tener tu modelo a seguir, son la persona que tú estás viendo. Cuando tú sales, tú dimensionas. Leo, En el lugar donde yo crecí, en este momento, si tú vas en esa misma ciudad, se llama Immokalee, Florida, acá cerca llegamos ahí, de ahí me fui para Tennessee y después regresé a ese mismo lugar. Ese lugar se llama Immokalee, Florida. Es un lugar solamente de latinos inmigrantes, especialmente Guatemala, México, diferentes partes de Latinoamérica. Todos los que llegan ahí son inmigrantes, tienen hijos ahí. Todos los niños a la edad de 10, 11 años se van a trabajar con sus papás en el campo porque es la única opción que tienen. en ese tiempo que tú estabas solo, trabajando, rodeado de hombres, siendo un niño, me imagino que tuviste muchas cosas que no estaban para tu edad. Te tocó por la responsabilidad que tú asumiste de ser el hombre de la familia. Pero al mismo tiempo no te hicieron nunca propuestas de negocios quizás turbios. Y tú tuviste que quizás por los principios de tu madre y lo que te acordabas de tu padre, rechazar eso. O sea, no te tocó esa experiencia. En ese momento no, ¿sabes? Pero más adelante sí. Cuando
después de un tiempo, después de que pagamos la deuda, porque yo para ir a Estados Unidos, la razón que trabajé fue porque nos metimos en una deuda. Para mi hermano, todos mis hermanos llegaron a Estados Unidos, tuvimos que pagar, ¿sabes? Y esa deuda nos tomó casi 1 año y medio en pagarla. Después de 2 años, encontré mi primer mentor, ¿sabes? Saliendo del tabaco, saliendo del lugar del tabaco, que son temporadas, tenía que otro trabajo, que era un lugar donde, acá en Florida, que es donde un campo donde simplemente se cosecha el tomate, berenjena, melón, watermelon, todo eso, ¿sabes? Entonces yo iba a trabajar ahí por temporadas. Y ahí conocí a mi primer mentor, que era otro latino y era mexicano, que era literalmente como el dueño del lugar, ¿sabes? Y algo interesante fue que esta persona ni siquiera hablaba muy bien inglés, pero tenía empleados que eran americanos. Y eso fue lo que me llamó la atención. Y dije, ¿cómo es que un mexicano es el dueño de acá y está corriendo todo? El patrón. Exacto. Y voy y le pregunto, y le digo, hey, ¿cómo es que esto es posible, sabes? Y él me dice, porque él ha trabajado muchísimo y me contó la historia de él. Y digo, ok, ¿crees que yo puedo también lograr algo así? Y me dice, obvio, si trabajas y tienes la dedicación, puedes lograr algo como esto. Ahí fue donde yo le pedí otra opción de trabajo, de trabajar manejando un tractor. Y me dijo, ok, ven los domingos y trabaja y aprende, acompaña a él y él te va a enseñar. ¿Qué marca era el tractor? John Deere. ¿Y por qué el tractor? ¿Simplemente para hacer dinero extra? Es que en ese trabajo no estabas en el sol, ¿sabes? Ok. Esa es la única opción donde tenías aire acondicionado. Estaba dentro del tractor. Exacto. Entonces yo vi que esa era una opción para mí, pedí esa opción. Estuve ahí y ahí le conté mi historia a la persona que se llamaba Víctor. Le conté mi historia y él casi lloraba, ¿sabes? Cuando le conté que perdí a mi papá, perdí a mi abuelo y perdí a uno de mis tíos casi al mismo tiempo. Ahí es donde él le cuenta a Rafa, que era el dueño, ¿sabe? El patrón. El patrón viene al siguiente día y me dice, ¿cuántos años tienes? Y le digo, tengo 22 años, ¿sabes? Me dijo, Pasaron 11 años. no. Yo le estaba mintiendo, ¿sabes? Porque era menor. Exacto. ¿Y con qué cara de 13 años tú le decías? Exacto. Entonces, porque eso es algo que la gente no se da cuenta, ¿sabes? En muchos trabajos donde trabajas ilegalmente, tienes que usar documentos falsos. Y Sí. hay niños que tienen 15 años, 16 años y trabajan ahí como si son Adultos. adultos, ¿sabes? Y él me dice, no, dime cuántos años tienes. Y le digo, tengo 22 años. Y me dijo, no. Me dijo, ya hablé con Víctor. Y digo, fuck, ya le contó, ¿sabes? Me van a correr, ¿sabes? Me van a despedir. Y él me dice que debería ir a la escuela. Y le digo, ¿cómo? Y dice, ve a la escuela, ¿sabes? Y dice, porque si quieres quedarte como todos ellos acá por el resto de tu vida, no vayas a la escuela. Pero si quieres cambiar tu vida, ve a la escuela. Y le digo, ¿crees que si voy a la escuela y aprendo inglés, algún día puedo tener un trabajo como el tuyo? Y dice, 100%, ¿sabes? Eso fue lo que hizo que yo regresara a la escuela. Casi iba a cumplir 14 años, porque no fue al instante. Tuve que esperar hasta el siguiente año para volver a la escuela. ¿Y qué nivel de educación tú tenías en ese punto? En ese punto solamente terminé la primaria en México, que es como el grado 6. Ok. Y aquí entré en el grado 9 en high school. Y fui a high school y ahí es donde entré en otro ciclo. Ahí es donde me di cuenta que mi punto, cuando entré a la escuela, quería una profesión. Quería estudiar algo, aprender algo donde no tenía que estar en el sol. Esa era mi única meta. Pero entrando ahí me di cuenta que habían otras oportunidades. ¿Cómo cuáles? Como hacer dinero sin tener que mostrar tu cara, sin tener que... Sin que sea un empleo, por decirlo así. Sin que sea un empleo. O sea, ser un emprendedor. Exacto. En esa vez yo no sabía eso. Simplemente quería hacer dinero en Internet, que es lo que descubrí viendo información. En la escuela yo siempre... Algo diferente hasta este punto me doy cuenta que era algo diferente de mí, es que estando en la escuela siempre buscaba formas de hacer dinero. Siempre. Cuando entré a la escuela, me pusieron una clase que era por computadoras. Y gracias a eso, yo siempre trataba de buscar la forma fácil de hacerlo. Busqué en Internet las respuestas, hice copy-paste. Hice 6 meses de trabajo como en 1 hora. Y me dieron ¿sabes? Que era lo top. El resto del tiempo simplemente me ponía a estudiar buscando formas de hacer dinero. Un amigo me ve y me dice, ¿cómo lo hiciste? Le digo, simplemente lo hice así. Y me dijo, ¿puedes hacer el mío? Y le digo, no. Me dice, ¿cuánto me cobras? Y cuando me dijo eso, le digo, Le dije, ¿cuánto estás dispuesto a pagarme? Y me dice, ¿cuánto quieres? Le digo, dame $50. Me da $50. Se lo hago. Me da $50.
y empiezo a contar a todos los de la clase. Y digo, ¿Cuánto tú tardabas para ganarte $50 en el sol? eso era rapidito, era copy-paste. O sea, Cuando trabajaba en el campo. en el campo era casi un 70% del día, ¿sabes? Ya. En esa vez, cuando trabajaba en el campo, eso al día, ganarse $100 en ese momento era como, wow, ¿sabes? Y trabajando desde la mañana hasta la noche. ¿Y cómo te mantenían la familia en ese momento? Porque me imagino que tú te vas de trabajar en el campo al colegio. Te toma un tiempo, por lo que tú me dices, descubriste el primer negocio. ¿Cómo tu familia se sustentaba en ese No, punto? aún así yo trabajaba los fines de semana. Ok. Sí, porque es algo tradicional, ¿sabes? De que estás en la escuela, los hijos trabajan el fin de semana. Ok. Y yo siempre buscaba. Allá en donde vivía, en el lugar que se llama Immokalee, que les acabo de decir, ahí todos los niños casi trabajan los fines de semana. Y hay trabajo constante. O sea, tú vas a la tienda en la mañana y te vas con alguien. ¿Cuál fue el gran salto? El primer negocio donde tú dijiste, ok, ya me estoy ganando por lo menos $5,000 al mes. Cuando pasó eso, ese mismo mes hice $18,000, cobrando 120, 150 diferentes. ¿En el personas. colegio? En el colegio. Me suspendí. Era una operación, ya una operación. ¿Cómo? O sea, ya una empresa montada, $18,000. Exacto, pero yo no sabía, o sea, no tenía experiencia en nada, simplemente lo estaba haciendo, porque O sea, tú atendiste a 150 estudiantes. sí, no sé exactamente a cuántos, pero sí fue a casi todas las clases que estaban tomando esa clase, que me suspendieron de usar computadoras por 6 meses, ¿sabes? Sí, porque aquí en los high school, en una promoción, tú tienes como 300 personas, ¿no? En esa escuela habían 1,000 y algo alumnos, o sea, hay muchísima gente. High school only. High school. Sí, imagínate. Entonces, cuando pasó eso, yo usé ese dinero y me compré una laptop. Y esa laptop fue que me compré un iPhone, un iPad de los de antes, ¿sabes? Que se parecían a los iPhones. Me compré un iPad de eso, tenía una laptop y empecé a buscar formas de hacer dinero. Todo ese dinero lo invertí en diferentes negocios. Y ahí fue donde encontré mi primer negocio, que fue publicidad por internet, promocionando productos como afiliado. Eso fue lo que a los 17 años estaba buscando formas de hacer dinero, encontré eso. Y de alguna forma, yendo a eventos, haciendo eso, porque empecé a hacer algo de dinero. Ya estaba haciendo $1,000, $2,000 mensuales solamente promocionando productos por Facebook, ¿sabes? Yendo a eventos, empecé a exponerme más a ese mundo. Llevando a eventos y conozco una persona que estaba haciendo multinivel en ese momento, que era lo nuevo, pero en internet. ¿Qué empresa más o menos? Empower Network. Ok. Empower Network. Antes de eso también, pero inicié con... Eso fue donde tuve el boom. Pero entré a esa empresa, compré casi todo. Los $18,000 que tenía, se empezó a acabar y acabar y acabar y acabar y se terminó todo. Hice dinero, ni un solo dólar. ¿Vale? Pero aprendí... cómo? No hice ni un solo dólar. Ok. Ahí. Pero perdiste dinero. No, lo perdió todo. Bueno, lo invertí en entrenamiento, ¿sabes? Pero Libros, CD. sí, bueno, ellos te dan entrenamiento. Si tú lo compras y eso era el programa. El punto es que ahí encontré otra conexión. Ahí es donde aprendí la lección más grande. O sea, no todo es pérdida, ¿sabes? Hay negocios que vas a invertir, pero lo más importante es qué es lo que puedes sacar positivamente de ese negocio. Ahí conocí una persona que tenía, que nos vendía tráfico. A todos los que éramos parte de la empresa, nos vendía clics. Y yo le compré clics anteriormente y cuando le compré clics le envié $500 para que me enviara clics. Y miré que me envió la captura de pantalla donde mostraba que ese mismo día recibió como $3,000. Y digo, fuck. Y le pregunto, ¿eso lo hiciste en un solo día? Me dice, sí. Y le digo, ¿cuánto haces al mes? Dice, depende. 20,000, 30,000, a veces 40,000. Y siempre se la pasaba viajando. Y yo digo, wow, estoy en el negocio incorrecto, ¿sabes? Le digo, enséñame. Y me dijo, te enseño si me pagas $10,000. Y ya se me había terminado todo el dinero que tenía. Y negocié con él y conseguí los $10,000. Le hice pagos mensuales. Negocié con él. Ese fue mi primer negocio que me llevó a 5,000, 8,000 y el máximo, el mes más grande fueron 14,000 en un solo mes a los 17 años. Y ahí es donde ya me sentía que iba a ser millonario, ¿sabes? Ahí cuando logré tocar $3,000, $5,000 mensuales vendiendo clics, si buscan un foro que se llama en internet, en Facebook, que se llama Solo Ad Testimonials, todavía van a encontrar testimonios míos. Si buscan Leo Horacio, van a encontrarlo ahí, de hace 8 años o 10 años que estaba ahí. O sea, tú duraste ahí de los 10 a los 22. Sí, porque ese negocio literalmente era automático. Después de que empecé a emigrar a mi siguiente negocio,
Aún lo tenía. Y mi hermana se encargaba de vender esos clics por mí. Porque ya ahí tú creas una reputación. Y la gente siempre llega. Porque un foro. Exacto. Y la reputación es que la persona te den buenos reviews. Exacto. De él cumple. Correcto. Y eso de $10,000, él te dice, mira, págame $10,000. ¿Cómo, o sea, un joven de 17 años que le quieren cobrar $10,000 para dar una mentoría, yo me imagino que tiene 1,000 cosas más en las que quiere gastar ese dinero. Tuviste la oportunidad, pero ese proceso de pago, ¿cómo tú pensabas pagar si tú no sabías que te iba a funcionar? Yo desde el principio le dije que sí, ¿sabes? Y esto fue algo interesante también, porque eso es algo que le digo a mucha gente. Si tú buscas, si quieres algo, vas a encontrar la forma de hacerlo, ¿sabes? En ese punto yo no tenía ni siquiera $2,000 extras ya. Ya había terminado casi todo. Y le dije, ok, mira, lo que vamos a hacer es, yo acepto el trato. Y le digo, pero me das un plan de pago. Negociamos y le iba a dar $2,000 cada mes. No tenía eso. Entonces lo que hice fue buscar otro foro. En ese momento estaba The Warrior Forum, era trending en negocios, y otro que se llamaba Digital Point Forum. Eran dos foros de negocios. Algo interesante de esos foros es que tú podías llevar un negocio, una propuesta de negocio, conseguir inversionistas o conseguir personas que te presten un dinero temporalmente y tú les pagas un 10, 20 o 30% mensual, ¿sabes? Wow. So, yo lo que hice fue crear un plan de negocio. Yo contacté y le digo, muéstrame tu cuenta de PayPal, muéstrame todo y yo te consigo el dinero. Y me lo envió. Pero una pregunta, Leo. Es inteligencia, porque es una inteligencia que El joseo. en dominicano le dicen joseo, en Estados Unidos hustler, como que de dónde llegó, o sea, de dónde llegó esa habilidad de tú decir, voy a crear un plan de negocio, o sea, como un plan de negocio. Tú tienes 17 años, no quiero ponerte por debajo, pero tú eres un mexicano que trabajaba en el campo, ¿ok? Sí. Como que tú no, ¿de dónde tú saliste del campo y adquiriste ese El know-how? know-how. Claro. Algo que te dije, cuando entré a la escuela, empecé a estudiar, ¿sabes? Me pasaba mucho tiempo, después de tener problemas y todo, empecé a estudiar información, empecé a comprar cursos, empecé a comprar mentorías, empecé a invertir en todo eso. Tenía libros, ¿sabes? El primer libro que leí fue el de Robert Kiyosaki, después el de Rich Dad, el de... No, que todito pasamos por ahí, pero... Eso es como el proceso, ¿sabes? Y así yo me fui educando. Y cuando empecé a buscar dinero, yo analizaba, y siempre analizo, ¿sabes? Entré a ese foro y veía a quiénes les daban dinero y a quiénes no. A quiénes confiaban y en quiénes no. ¿Qué es lo que hacían? ¿Cómo planteaban todo? ¿Cómo lo escribían? ¿Qué tipo de planes mostraban, ¿sabes? Y basado en eso, yo lo que hice fue replicar eso. Y lo he hecho en diferentes negocios. Cada vez que voy a empezar algo, empiezo a analizar quién ya lo está haciendo, cómo lo están haciendo, qué puedo mejorar y cómo puedo replicar parte de eso. Un máster duplicador. Duplica lo bueno. Exacto. Eso es lo que me ha llevado a llegar a muchos lugares sin tener que... Yo nunca reinvento la rueda, ¿sabes? La rueda simplemente la mejor. ¿Cómo tú, Leo, cambiaste de mentalidad en el momento que te viste constantemente generando $10,000, $14,000? Porque es una cifra que normalmente el que viene desde abajo aspira. Creemos que $10,000, $13,000 es suficiente para hacerse millonario. Y muchas personas se acomodan en ese nivel. Ya pueden acceder a un buen vehículo, pueden hacer algunos viajes. Sin embargo, tú llegaste ahí y le diste con todo para adelante. Pero esa primera etapa, ¿cómo cambió tu vida? Esa primera etapa. Bueno, cuando empecé, algo que creo que me ha cambiado muchísimo es ir a eventos, conocer a mucha gente presencial. Y desde niño yo empecé a ir a ese tipo de eventos. Y fui a los eventos de Empower Network, donde había gente gente hablando de $500,000 al mes, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo iba y conocía a esas personas, yo era nadie, ¿sabes? Entonces, yo nunca aspiré a tener un Mustang, ¿me entiendes? O un Corvette. Yo desde niño, desde los 17 años, dije, cuando tenga 21 años voy a ser multimillonario y voy a tener un Ferrari rojo, ¿sabes? Eso es mi meta. Y voy a ser multimillonario, ¿sabes? Miré una persona que se llama Tim Sykes, que hace trading. Claro. Él dijo que un video... Penny stocks. Sí, exacto. Entonces, yo vi un video de él que él había dicho que se hizo millonario a los 21 años. Y dije, si él lo hizo, yo también lo voy a hacer, ¿sabes? Esa era mi meta. A los 21 años voy a ser millonario. Sí o sí,
lo que sea. Y eso hacía siempre. Ir a eventos, conocer a personas. Tenía un círculo de amigos que conocí en eventos, que nos reuníamos en Skype constantemente. Y en esos eventos, simplemente, en esas llamadas, simplemente compartíamos. Todos estamos en diferentes industrias, pero compartíamos. ¿Tú dirías que el diferenciador del éxito es porque tú nos cuentas, yo quería ser millonario, yo quería directamente irme a un Ferrari y no conformarme con un Mustang? Pero realmente si le preguntamos a la persona promedio allá afuera, mayormente a los caballeros, todo el mundo quiere ser millonario. Todo el mundo quiere un Ferrari. Pero ¿qué te diferencia del que se queda en la aspiración y el que realmente lo logra? Es literalmente la tolerancia de riesgo y cuánto estás dispuesto a arriesgar para lograr eso, ¿sabes? Porque cuando el momento en que yo necesitaba $10,000 para empezar ese primer proyecto, yo no me quedé en la espera y dije, voy a esperar 6 meses para hacerlo, voy a esperar 1 año para hacerlo. Dije, ¿cómo puedo buscar esto de la forma más rápida? Y sí, puedo meterme en un problema, tal vez en una deuda grande, pero si no arriesgo, no lo hago, ¿sabes? Es que, o sea, tú cruzaste la frontera, ya el riesgo más grande... ¿Qué es lo que puedo perder? O sea... Y eso hasta el día de hoy lo aplico en todos mis negocios. Porque en el momento, ven esto, cuando yo fui a un evento, ya estaba haciendo un negocio, tenía mi negocio ya activo, tenía 19 años, tenía mis negocios ya haciendo, hay meses que teníamos hasta $100,000, ¿sabes? En ventas, en mis negocios, en ese negocio. Y empecé a ir a eventos, empecé a viajar, empecé a... En el de Clicks. En el de Clicks y también promocionaba ya en Facebook. ¿Y cuánto tú neteabas de esos $100,000? $30,000, $40,000 al mes. Ah, bueno. Pero en esa vez era suficiente, ¿sabes? Un joven, 19 años, que viene desde abajo, facturando $40,000 clean, o sea, profit, netos. Llegan las tentaciones, mujeres, alcohol, fiestas, drogas inclusive, porque, o sea, tuvo una fiesta a esa edad en Estados Unidos con esa capacidad, ese buying power, y llega todo eso. ¿Qué pasó contigo en ese momento? Bueno, creo que todos... cuando empecé a viajar, cuando fui la primera vez a Las Vegas y estaba haciendo muy buen dinero y conocí a mucha gente ahí, o sea, pasaron cosas que todos vivimos, ¿sabes? Y yo lo primero que hice fue tratar de disfrutar todo lo que podía. Yo, a los 19 años hasta los 22 años, yo iba a eventos solamente con la excusa de viajar. Íbamos a un evento, pagábamos $5,000 por el evento, pero no iba al evento ya. Simplemente era a joder, ¿me entiendes? Ir a las fiestas, todos nos reuníamos, rentábamos una mansión juntos, nos quedábamos ahí por 3, 4 días y hacíamos fiestas. Que era muy... En ese momento tenía sentido. Después de un tiempo, me di cuenta que la mayoría de las personas que hacían eso constantemente no crecían. Estábamos estancados. Teníamos lo mismo, ¿sabes? Que te estábamos, o sea, que tú te sentiste estancado también. Sí, exacto. Todos hacíamos lo mismo año tras año. Nadie estaba creciendo. Y yo conocía a otras personas en otros eventos que estaban haciendo lo que yo hacía en un mes, lo hacían en un día. Y eso me molestaba, ¿sabes? De que por qué ellos hacen eso. Y ahí es donde empecé a ir a eventos donde pagar más dinero. Conocí a una persona que me dijo que estaba haciendo e-commerce. Haciendo lo que yo estaba haciendo, pero en e-commerce. Y nos volvimos amigos, yo le pregunto y me dice, ¿cuánto facturas? Me dice, estoy haciendo $10,000, $15,000, $20,000 al día, depende de lo que se generaba en ese mes. Y me llamó la atención y le dijo, enséñame. Él fue la primera persona que me enseñó el modelo de dropshipping en ese momento, a los 19 años. Y iba a cumplir ya 20 años cuando empecé la primera tienda, que era dropshipping. Y esa vez tenías que montar tú todo, ¿sabes? No había Shopify. Exacto, no era como ahora. Todo era con código HTML y todo. Tienes que hacerlo de esa forma. Y eso fue como algo nuevo, ¿sabes? Porque era como imprimir dinero en ese momento. Correr publicidad por Facebook. El costo era muy bajo, no tenías que esforzarte nada. Tomabas un video, lo vendías. Todos los productos venían de China, simplemente era comprar y vender. O sea, tú llegaste como los españoles, así, aquí no hay nada, no había competencia. vamos a construir. Sí. No había competencia, sí. Y yo creo que, me imagino que esta historia, tú la has contado anteriormente, ¿no? En algunos podcasts. Sí. Pero a veces uno cuenta su historia y relata, mira, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Y llegué a este punto y luego escalé a este punto. Y las personas todavía no terminan de entender. Ok, pero hoy, ¿qué es lo que tú haces? O sea, como un Bugatti. O sea, cómo esta prosperidad tan amplia
¿qué haces hoy? Ahí es donde empecé en lo que es comercio electrónico, ¿sabes? Y es lo que hizo la diferencia en todo. Porque anteriormente yo simplemente lo hacía por dinero. Tenía mis negocios, pero que mi único punto, única meta era hacer dinero suficiente para vivir. No trabajar en el campo, no trabajar un trabajo normal. Cuando empecé a diseñar todo o construir todo como un negocio, como una empresa, con oficinas, con empleos, y en lugar de hacer dropshipping, empecé a traer mis propios productos, tener almacenes, tener todo eso. Es donde literalmente todo cambió. Ahí fue donde decidimos construir una empresa en lugar de el típico emprendedor que vive en internet, que viaja cada fin de semana y vive la vida de los sueños, ¿sabes? Porque eso no es lo que yo quería, ¿me entiendes? Y ahí es donde empecé lo que es comercio electrónico. Empezamos haciendo dropshipping, después empezamos vendiendo en diferentes plataformas, empezamos en Amazon, empezamos en eBay, y ahorita vendemos en casi todas las plataformas que existen. Y se construyó en algo que sin darme cuenta se convirtió en algo más grande de lo que yo pensé. Yo he visto almacenes. ¿Tú tienes almacenes? Sí. ¿Qué productos hay en esos almacenes? Casi la mayoría de los productos que ustedes encuentran en Walmart los tenemos. Nosotros compramos al mayoreo directamente, tenemos contratos con empresas de productos. Casi todas las marcas más grandes las vendemos. ¿De China? No, de acá, Estados De acá. Unidos. Tú no importas de China. En este momento no. Ok. ¿Y cuál es tu number one selling product? El producto tuyo que más vende. El año pasado lo que más se vendió fueron zapatos deportivos. Nike, Adidas. Ok. También es que es una combinación. Hay por temporada, ¿sabes? En los últimos meses hemos tenido meses donde se han facturado múltiples 7 cifras de diferentes productos. Es una combinación de todo. Es que es tan grande el mercado y son marcas gigantes. Que hay marcas que nos generan 50,000, hay marcas que venden 200,000, hay marcas que venden medio millón. ¿Y el profit margin? ¿En qué porcentaje? En promedio es un 20 a 25. Depende Ok. de los productos. Hay productos que sí, por ejemplo, si vendemos los tenis deportivos, puede ser que el profit margin sea un 15 porque el volumen es gigante. Y el retorno también puede ser que afecte, ¿sabes? Pero productos como vitaminas que compramos en $5 y lo vendemos en $30, el profit puede ser que sea un 30-35%. ¿Y cómo tú haces el análisis de data para poder entender la demanda y poder entonces abastecerte de la oferta para tus almacenes? ¿Utilizas inteligencia artificial hoy? Si no lo haces, ¿cómo lo haces? ¿Y cuándo iniciaste a utilizar Data Analytics para eso? Bueno, hay diferentes formas, ¿sabes? Nosotros tenemos un software que utilizamos interno, donde es muy similar a los softwares que existen como Helium o Helium 10 o esos softwares que te dan una predicción basada en la información que está disponible. Ahora, con la inteligencia artificial podemos hacer una estimación. A ver, si encontramos un producto que mensualmente se vende $50,000 al mes, ese producto, el vendedor oficial de la empresa no lo está vendiendo en Amazon, y ese producto tiene 5 vendedores. Significa que esa marca está dispuesta a negociar con vendedores como nosotros y podemos comprarles directamente a ellos. Y ese producto se vende en $25. Contactamos al proveedor y el proveedor nos dice que ese producto, si ordenamos 1,000 unidades, nos los dan en $4 o $3. Y si ordenamos en cantidad más, mucho mejor. Entonces, con eso calculamos y con la inteligencia artificial podemos darnos cuenta de una estimación. Si compramos 1,000 unidades, el promedio de que ese producto se venda en 2 meses es muy alta, ¿sabes? Y que se vende todo. Y basado en eso, nos deja un porcentaje de esa estimación. Y con eso podemos hacer una decisión si tiene sentido o no. ¿Y por qué tú decidiste comprar inventario y no delegar la venta a un tercero? Porque dentro de e-commerce hay muchos modelos de negocio y uno que tuvo bastante auge en un punto fue yo capturo las órdenes y el tercero hace el service delivery, entrega la orden, hace el envío del producto. ¿Qué te llevó a querer comprar inventario? Volumen, ¿sabes? Nosotros hacemos volumen. Okay. Entonces, en este momento hay mucha gente que vende cursos de comercio electrónico, pero yo he estado, por ejemplo, en masterminds, eventos donde se reúne la gente que solamente vende cursos, ¿sabes? Muchos de ellos ni siquiera lo hacen, ¿sabes? No hacen e-commerce. No hacen e-commerce. Solamente venden educación. Son consultores. Exacto. Su único negocio es venderte el curso, ¿sabes? Y eso es el 99% de la gente que enseña e-commerce. He conocido muy pocos que tienen oficinas, almacenes, equipos y toda una Tú estructura. tienes camiones.
No tengo camiones, pero tenemos... camiones estamos pensando en agregarlo porque es otra... Ahorita que tenemos clientes ya, muchos O clientes. sea, tú te has ido integrando verticalmente en el negocio. Empezaste con dropshipping, luego pasaste a tener ya la tienda y ser un intermediario, luego pasaste a tener almacenes, ahora también quieres distribuirlo y entregarlo tú mismo. Partes. ¿Y qué socio estratégico usas hoy para los delivery? Ahorita tenemos directamente... bueno, nosotros lo que hacemos es básicamente esto. El modelo más grande que tenemos es nosotros compramos por mayoreo, llegan a nuestros almacenes, hacemos la preparación, lo arreglamos y lo enviamos a Amazon. Amazon se encarga de hacer el delivery Ya. de eso. Eso es FBA. Exacto. Ahora, la otra opción es nosotros tenemos vendedores que venden en eBay o TikTok Shop. Y ellos nos envían las órdenes a nosotros y nosotros lo procesamos y lo enviamos. Pero ahí es donde usamos diferentes opciones de acuerdo al estado. Yo veo que tú hablas en plural. Nosotros hacemos, decidimos. ¿Quiénes somos nosotros? Es que somos una empresa, no solamente soy yo. La gente a veces me ve solamente a mí y piensa que soy solamente una persona. Tú tienes partners. Tengo partners y tengo un equipo grande. Tenemos diferentes departamentos, desde la parte de productos, la parte de marketing, la parte de Compliance. Sí, o sea, es un equipo grande, ¿sabes? ¿Cuántas personas hay en tu compañía actualmente? Actualmente, si contamos a cada persona, literalmente no puedo decirte, pero son arriba de 100. En algún punto del 2023 teníamos arriba de 200 personas. Hiciste un cut down. Sí, ¿Y tienes empleados americanos que hablan inglés? sí. O sea, que tú te volviste el patrón hoy. Sí, de alguna forma sí. El patrón. Leo, yo quisiera que aterrizáramos algo. Tu crecimiento ha sido exponencial, pero me he dado cuenta que tú lo atribuyes mucho a que invertiste en ti, apostaste a ti básicamente, y que has invertido mucho en mentorías. Si tú tuvieras un estimado, aterrizar cuánto tú gastaste o invertiste en tu autodesarrollo y al mismo tiempo, si tú tuvieras que cuantificar el ROI de toda esa educación, ¿cuántas veces tú les has sacado esa inversión a tu dinero? Bueno, para ponérselo así, en el 2023 gasté arriba de $500,000 solamente en educación. No solamente para mí, sino también para mi equipo. Porque yo a veces llevo a todo mi equipo a eventos para que también reciben toda esa información. Y en general, no sé, yo he invertido fácil arriba de unos $5 millones en solamente educación, entrenamientos y todo eso. Porque no solamente es mío, o sea, yo le compro entrenamientos a casi todos los miembros de mi equipo. Hasta para contenido hemos comprado entrenamientos donde simplemente pagamos $5,000, $8,000, $10,000 solamente para un entrenamiento de contenido, ¿sabes? Y no es para mí, sino para la persona que trabaja con mi equipo. En que el negocio tiene sentido, porque para que aprendan solo y le tome 6 meses, que se eduquen y lo aprendan en 2. Exacto. Tú tienes Entonces, 4 meses ahí de retorno que tú puedes ya ejecutar. Algo que la habilidad más grande que me ayudó a mí a crecer en todas áreas es delegar, ¿sabes? Entender que yo no puedo hacer todo solo. Y entender que hay personas más inteligentes que yo que lo hacen mejor que yo. Cuando entendí eso, me di cuenta que ¿por qué voy a aprender algo si puedo pagarle a alguien? Totalmente. ¿Qué retorno han tenido esos $5 millones hoy en día? Hemos tenido... No podría decirte exactamente, pero sí, o sea, es un retorno... Por encima de $150 millones. En ventas... En ventas. En ventas, sí. En ventas es que, por ejemplo, en e-commerce, hablar de números es muy fácil, ¿sabes? Porque tú puedes hacer $1 millón al mes, fácil, y el profit es 200,000, ¿sabes? Pero, y eso es lo que nosotros tenemos partners y clientes que hemos pasado ya arriba de $200 millones en ventas en total, pero no todo es ganancia, o sea, claro, es un porcentaje pequeño. Ahora, en la parte porque tengo una empresa donde ayudamos a personas a conseguir capital, que es otra parte, ¿sabes? Que si necesitan, mis clientes llegan al punto donde están haciendo $30,000, $50,000 o $100,000 y necesitan expansión, necesitan para productos. Otros les ayudamos a conseguir $100,000, $200,000 o hasta $500,000 en crédito. Y eso puede ser en 1 o 2 semanas. Y nosotros recibimos una comisión por eso. Tú eres un VC, básicamente. Exacto. También, si necesitan reparación de crédito, muchos negocios necesitan reparación de crédito. Muchos emprendedores no saben cómo manejar sus finanzas, si no saben cómo organizar todo, les ayudamos con todo ese proceso, que es otro servicio aparte. Y
También tenemos el servicio de 3PL, donde hacemos todo el empaquetamiento, envíos y todo, que es otra opción. O sea, y la parte de productos que tenemos en este momento. Muchos de nuestros clientes venden nuestros propios productos y en lugar de comprarlos a una empresa por fuera, nos lo compran a nosotros. Y ellos... Es básicamente un ecosistema que hemos creado para que todos se beneficien. Pero básicamente ellos son afiliados entonces, ¿no? No serían afiliados. Todo se hace debajo de una empresa, de sus propias marcas, y todos crean algo que es... Literalmente solamente revenden productos de marcas. Al final del día todos somos vendedores, ¿sabes? Simplemente les facilitamos la opción de, en lugar de gastar $100,000 para comprar un producto, gastan $10,000 y pueden agarrar un pedazo más pequeño. Okay. Y no invertir. Ustedes básicamente hacen un crowdfund, compran el producto y lo distribuyen y así no tengo que asumir todo el riesgo y el costo, sino que puedo... Ya yo entiendo que hay veces que esas compañías no le venden si no son en bulks grandes. Entonces tú compras bulks y los revende a diferentes resellers. Sí, cada mes tenemos un fondo que usamos para eso. Ok. Porque no todos tienen un capital gigante. Entonces, En palabras sencillas, ¿cuánto es tu net worth? mi network. La última vez que lo sacaste con tu equipo contable. La última vez que fui a California, en una persona de las que consigue fondos para diferentes empresas, me hizo un review de la empresa principal y calculó que es un promedio de $80 millones solamente de esa empresa. Pero igual, network es como una estimación del futuro, ¿sabes? Al final del día, yo nunca me he fijado en eso. En el momento en que yo venda una de mis empresas por $300 millones o cualquiera de esos, ahí es donde se puede sacar. Y eso es digamos que una meta tuya, hacer exits de tus compañías. En este momento yo ya no me interesa tanto hacer más dinero, sino quiero crear algo que pueda venderse en un futuro, ¿sabes? Porque ya no me interesa hacer... ahorita iniciamos un negocio nuevo hace como 3 meses y medio. Este mes pasamos $500,000 con un 70% de profit. Y ¿70%? Un 70%, que es un programa que acabamos de lanzar. Y no me interesa tanto eso, la razón porque siento que no tiene valor, ¿sabes? O sea, al final del día va a generar cash, va a generar algo constante, pero no tiene un valor. No voy a poder sacarle algo gigante. Tú puedes explicar eso, Leo, porque muchas personas no entienden lo que significa generar valor. Por el final del día, cuando tú haces negocio, tú estás haciendo un intercambio de valor. Yo te doy valor y tú me das dinero. Mientras más valor tú puedas agregar, pues quizás más dinero tú puedes hacer. Cuando tú dices valor... ¿Qué es valor? ¿Qué es valor? Bueno, básicamente, por ejemplo, en comercio electrónico o simplemente en cualquier negocio, ¿sabes? Si el negocio tiene si su negocio tiene clientes recurrentes, se crea una cultura en esa empresa y esa empresa no solamente genera dinero, sino los clientes aman a la empresa y esa empresa sigue creciendo y creciendo y creciendo año tras año y los clientes siguen regresando y se crea una cultura. Esa empresa, aunque genere $10 millones al año en ventas y genera un 5% en ganancias, esa empresa puede ser que tenga más valor. Más valor de una que genera $10 millones. Sí, el market cap de la compañía es más amplio. Y si tú puedes venderla a esa empresa en unos años, puedes sacarle unos $100 millones a comparación de una que generó $10 millones por los últimos 3 años. Porque tiene ingresos recurrentes y son proyectables. Exacto. Entonces, luego de que tú acumulas esta riqueza, ¿cómo hoy tú estás diversificado en inversiones? ¿Solamente tienes las compañías que generan cash flow o tú también haces inversiones? No, tengo inversiones. En el 2022 empecé a invertir invertí en el stock market, que estaba hablando con ustedes. De ¿2022? De 22. Felicidades. Tiene que estar 100% arriba. Mucha Por lo menos. ¿En qué invertiste? Invertí bastante, invertí casi en todo. Básicamente en ese momento estaba en tendencia a lo de dividends, right? So, invertí en casi todo, Coca-Cola, todas las Bank of America, todas las marcas que tenía mensualmente, estaba invirtiendo un promedio de $1,000 a $2,000 por cada marca. Y lo dejaba ahí, lo dejaba ahí. Empezó a subir, en el momento en que empezó a subir un 20%, 30%, me empezó a gustar más porque empecé a hacerlo ya sin tener que... Lo hacía simplemente por hacerlo, ¿sabes? Mensualmente empecé a poner una cantidad en inversiones de esa forma. En el 2023 empecé a invertir en bienes raíces, que ahí compré mi primera propiedad. Empecé a comprar otras propiedades solamente por inversiones, porque me di cuenta también que yo compré una casa y en el primer año esa casa subió de valor y pude sacarle casi $500,000 en el refinanciamiento.
Y con eso mismo lo usé para seguir comprando propiedades. Y conocí personas acá por donde vivo que tienen $300 millones solamente en inversiones en Boca Ratón. Y tienen garajes gigantes de autos solamente por joder, ¿me entiendes? Y ya no hacen absolutamente nada, solamente hacen eso, compran autos. Y es conocí personas así en shows de autos. Y ahí es donde me di cuenta que si no hago eso en este momento, en 20 años voy a seguir trabajando por dinero, ¿me entiendes? Leo, si tú vendieras tu empresa ahora $300 millones, si fue la figura que tú mencionaste ahorita, y tuvieras que renovarte en un área totalmente distinta a lo que hoy tú haces principalmente, ¿en qué tú invertirías ese capital? Si este podcast está agregando valor a tu vida, suscríbete, dale like y compártelo. Es la manera como nos ayudas con el algoritmo a que podamos seguir expandiendo este contenido a personas como tú. De igual manera, si quieres aprender sobre psicología del trading, day trading y portafolio, estás en el lugar correcto. En un link en el description o en el caption de este video vas a tener toda la información para acceder a nuestra plataforma de educación gratuita. Bendiciones, nos vemos pronto. O sea, pondría $100 millones solamente en bienes raíces para asegurarme de que Airbnb o single homes. tal vez apartamentos, donde no tenga que hacer casi nada. Literalmente compraría un apartment complex gigante donde y que se administre casi solo. So, básicamente multi-unit. Correcto. Multifamiliar. Y todo lo demás lo arriesgaría, ¿sabes? Lo pondría en un proyecto que me emociona. Tal vez en algo gigante donde puedo perder casi todo, pero si funciona, puedo duplicar o hacer 10 veces ese dinero en los siguientes 5 años. Y ya tú tienes una idea así en la cabeza que tú dices... Oh, tengo muchas ideas, ¿sabes? Tengo ideas, ojalá tuviera el tiempo para hacerlo, tuviera equipo para hacerlo, pero ideas tengo muchísimas. De hecho, no me gusta hablar de eso, pero Comparte una, no te la vamos a robar, tranquilo. No, pero o sea, tengo diferentes ideas. Tengo proyectos que estamos en desarrollo, pero a la misma vez me gustaría invertir en algo innovador. Por ejemplo, una empresa nueva de autos, ¿sabes? Que es un riesgo gigante. Como un Tesla. Como un Tesla, pero algo que sea con una marca, porque yo me he dado cuenta, o sea, si se dan cuenta, muchas de las partes de autos las arman en México, ¿sabes? Sí. Muchas de las cosas vienen de México. Restaurantes acá en Estados Unidos, las marcas más grandes son restaurantes mexicanos. Las marcas de tequila son marcas mexicanas, pero los dueños no son mexicanos, ¿sabes? No son latinos. Entonces, eso es lo que más me molesta de todo, ¿sabes? Le digo, ¿por qué no se ha atrevido nadie a hacerlo? Tiene que haber alguien, ¿sabes? Como por ejemplo, como un Horacio Pagani, que haga algo así, tipo un argentino / italiano. Tú quisieras invertir en una empresa como de ese tipo. De ese tipo. Que sea algo, si funcione. O sea, Pero es porque también te gustan mucho los vehículos. Es por ahí. sí, tiene que ver con eso también, porque sí, me gustan y no me gustan, ¿sabes? Pero invierte en Checo Pérez. A ver si cuando vuelva a la Fórmula 1 le puede ir mejor. Leo, tú Puede te ser. llevas muy bien con Yados. Cuéntame un poco de cómo es tener a Yados de cerca y qué has aprendido de él. Yados, siempre me preguntan hacen esa pregunta, ¿sabes? Yados desde que conocí a Yados, a veces cuando yo le dije a Yados, cuando vi el primer video de Yados, dije, ¿quién es ese? Español, ¿sabes? Y como que no le digo, miré un video y no me gustó lo No que dijo. conectaste. Sí, dije, no me gustó. Después veo otro video y sí me pareció chistoso, ¿sabes? Ahí dije, no, sí está chistoso. Y de repente empecé a verlo y digo, tengo que conocerlo. Fui a donde él estaba y empezamos. Ahí él fue el que me convenció de yo enseñar lo que sé a la gente, ¿sabes? Porque hasta ese momento yo decía, yo no me gusta, no quiero enseñarle a nadie, no me gusta lidiar con personas, no quiero hacer eso. Pero cuando fui al evento de Yao, acá en creo que fue en Miami, fue Miami, hablé con él y él me empezó a mostrar todo y empezó a mostrarme la razón por la cual hace lo que hace, por qué yo debería hacer esto y la razón por qué hay mucha gente que no hace lo que yo hago y enseña, ¿sabes? Y no enseña lo que es real. Ahí es donde cambió todo. Y ver la forma en que él opera del día al día me motivó, ¿sabes? Me motivó. Y es una persona que te motiva sí o sí solamente al tenerlo ahí al lado, ¿sabes? Y eso es lo que
la razón que sí empecé a escucharlo de esa forma fue por eso, porque, o sea, te motiva. Ya vos te motivas aunque simplemente esté ahí. Yo me despierto todos los días y ya he ido al gimnasio 3 horas antes. Digo, pero ¿y qué yo hacía durmiendo? Sí. Y que las personas quizás no entienden, Yados es así mismo en persona. Sí, O sea, lo que tú ves en la idéntico. cámara, tú lo sientas ahí, él es la misma persona exactamente. Bueno, de hecho, yo pienso que Yaos es... mucha gente a veces me dice, ¿cómo es Yaos en persona? La verdad es que Yaos creo que es mucho más bueno en persona que en la cámara. Claro. 100%. Claro. Él no habla de cruzar de frente. O si está flaco, dice que está A flaco. Omar, solamente. ¿Qué puertas abrió el Bugatti cuando tú lo compraste? La razón que si compré el Bugatti... y si lo compraste, ¿cuál fue la razón? Sí, Exacto. bueno, la razón que compré el Bugatti fue por Yados, ¿sabes? ¿Y no te dio miedo? De comprar el Bugatti. Sí. Porque te puede estar yendo muy bien. Tú puedes ser una persona arriesgada, pero tú decías que voy a invertir 2 millones, 3 millones de dólares en un vehículo. Al final del día, Corrígelo, dile que fueron 4. 4. Sí, You're taking a risk. 3.7, sí. No, pero... sí, bueno, O sea, yo- era yo- alquilado, o sea. cualquier persona puede alquilar un Bugatti. 25,000 al día solamente. Es arriba de 50. Imagínate. Al día, imagínate. No es rentable alquilarlo. No es rentable, ¿sabes? O sea, hay una persona que acá en Miami que rentan un Bugatti, te lo rentan, pero no puedes manejarlo, ¿sabes? O sea, puedes usarlo para un show o algo, pero no Oye, puedes manejarlo. Es que no es tan fácil como parece. O sea, ese Bugatti te cuesta, o sea, cada vez que lo manejas es como quemar dinero, ¿sabes? Tienes que estar dispuesto a quemar dinero, literalmente. Porque yo para usar ese Bugatti y en 8 meses sacamos la cuenta y creo que fue arriba de $700,000 que me costó. ¿Pero por qué? ¿Cuántas millas? Mileage. Mileage, mantenimiento, aseguranza y... ¿Cuántas millas tú manejaste en esos 7 meses? Yo dividí el costo por milla de un Bugatti. No me acuerdo. Por debajo de 1,000. No más. Fue un poquito más arriba de 1,000. Claro. Tú dirás que en 1,500. Yo diría que sí, casi como 1,500. Ok. $700,000 entre 1,500 millas. Te cuesta $466 manejar el Bugatti por milla. ¿Y realmente te gusta el Bugatti? La verdad, no. ¿Sabes? Cuando lo compré, te digo, compré el Bugatti por Yaos. Yo fui ahí y miré el Bugatti de Yaos y le digo, fuck. Le digo, quiero comprar un Bugatti. Me dijo, hazlo. me dijo, te paso el contacto. Y saca el teléfono y me dice, mira, ahí está el contacto. Y le digo, Y digo, ¿sabes que no sería tan mala idea? Y me dice, sí, dijo, tienes el dinero, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Entiendes? Y ahí es donde me puse a pensar y dije, lo he pensado, anteriormente lo había pensado, pero yo no me miraba haciéndolo hasta los 35 años, ¿sabes? O sea, digo, cuando voy a tener 35 años, voy a comprarme un Bugatti, voy a comprarme esto y lo otro, ¿sabes? Pero ahí es donde dije, no había cumplido 30 años y digo, si lo hago, ¿por qué no lo hago ahora? Y puedo decir que lo hice antes de los 30, ¿sabes? ¿Cómo se negocia un Bugatti? Porque si yo quiero un Aventador ahora mismo, un revuelto, yo voy aquí a North Miami, no recuerdo cómo se llama el dealer, tienen ahí, llego, me dan los specs, lo elijo y lo ordeno. Pero me imagino que un Bugatti es Solamente hay un poquito 500. diferente, ¿no? 499. Exacto. Bueno, primero revisan que tienes el dinero para Lo primero, de una vez. sí. Show me the money. exacto. O mínimo tener un historial, ¿sabes? Porque, o sea, un Bugatti no se lo dan a cualquier persona. Exactamente. Aunque parece que se lo dan a cualquier persona, pero no es tan fácil. Entonces, cuando yo quise comprar ese Bugatti, me dieron el contacto. Ese Bugatti no estaba acá, ¿sabes? Entonces, tú nunca vas a comprar un Bugatti y decir, lo quiero así como está. Simplemente me enviaron fotos. Hablé con la persona del dealership. Empezamos a buscar. Me dijo exactamente qué yo estaba buscando. Y le dije que era un Bugatti blanco con interior verde, interior rojo. Y tardamos algunos días buscando. Había uno, pero esa persona quería, porque era rojo y porque era el que yo quería arriba $1 millón más arriba de lo normal. Y le digo, no. Y me dijo, es que así son estos autos, ¿sabes? El que quiere lo paga. Y al final del día encontramos otro. Y ese Bugatti era blanco, pero el interior también era blanco. Y dije, al final del día, estaba yendo para Orlando a un evento con mi novia y estaba en el auto. Y me llaman y me dicen, brother, ya te tengo el deal, está esto, está lo otro. Me mostró los números y traté de negociar un poco. Bajaron $200,000 de eso. Pero al final del día dije, si negocio otros $200,000 voy a estar estresado por los siguientes 2 o 3 días, ¿sabes? Mejor
lo cerramos. Y no fue la mejor decisión, ¿sabes? Correctamente, la mejor, o sea, pude negociar $200,000 más para obtenerlo en 3.5, pero no lo hice. Y al final del día iba manejando, decidí firmar el contrato, el papeleo, mientras manejaba en Orlando, ¿sabes? O sea, mi novia le dije, puedes manejar mientras yo firmo esto. Y ella, nos bajamos al lado de la carretera, ella se cambió al otro lado, empezó a manejar y yo firmé el contrato, estaba en el teléfono y ahí fue cuando le dije No habías visto el carro físicamente aún. No. O sea, tú compraste un carro como que es una simulación. Te lo mandaron una foto, un set, el interior, el color por fuera, videos. Pero que había que traértelo de otro estado, me imagino, ¿no? Sí. Es que así son esos autos, ¿sabes? O sea, nunca vas a... Es raro. La gente que compra sus autos tiene dinero, ¿sabes? No va a estar regateando, no va a estar buscando la mejor oferta, no va a estar... Un test drive. ¿Me entiendes? No van a hacer eso. ¿Y cuando tú te diste cuenta que fue un error no negociado? ¿Automáticamente firmaste o ahora tú lo estás pensando y dices, wow, debí Bueno, quedarme con no eso fue un de error, no fue un error, pero sí, o sea, y pude haber negociado algo, ¿sabes? Porque Tú ya lo vendiste el Bugatti. sí, lo vendí. Ok. ¿Cuál es la razón de venderlo? Y ahora vamos en eso, ¿sabes? Porque, un ejemplo, yo compré ese Bugatti, me fue muy bien, obtuve muchísimas conexiones, puertas en diferentes lugares que jamás imaginé, y eso no lo hubiera logrado sin el Bugatti. Ahora, hace algún tiempo, yo tengo una persona que me ayudó a comprar otros autos, el SVJ y todos los otros autos, aún los tengo. Y esa persona siempre me busca los mejores deals. Y él me dijo, cuando compré ese Bugatti, me dijo, cometiste un error, ¿sabes? Dice, si me hubieras dejado a mí negociar eso por ti, si me hubieras dejado que yo hubiera hecho todo eso, dijo, me hubiera tardado 2 semanas más, pero hubieras tenido un mejor deal. Y cuando lo vendimos, él me dijo igual. Me llamó una semana antes de que yo quería venderlo. Me dijo, hey, tenía que comprarle llantas nuevas, que eran casi $50,000. Tenía que hacerle El mantenimiento. set. Correcto. Tenía que hacerle mantenimiento, que iban a ser $38,000. Y eran $80,000. Y el pago mensual, que eran $66,000 mensuales. Más la aseguranza, ¿sabes? Y digo, ¿cuánto tiempo tiene que no manejar el Bugatti? Ya tenía meses, ¿sabes? Que no lo manejo. Está en mi garaje. Ellos siempre, cada vez que usamos el Bugatti, solamente era para contenido, ¿sabes? O cada vez que venimos a Miami. Y le digo a la persona de autos, le digo, hey, ¿cuánto crees que tardaríamos en vender este auto? Me dice, si lo vas a vender, tienes que hacerlo ya. Le digo, ¿por qué? Dice, si esperas 1 o 2 meses más, ese auto va a perder otro $500,000 de valor porque el nuevo está a punto de salir. En el momento en que ese auto, el otro, toque las calles, el Bugatti Chiron pierde arriba de $1 millón en valor. Y le digo, fuck, ¿cuánto tiempo tardaría? Contacto al que me lo vendió, hicimos una negociación y él me dice, si quieres venderlo, te consigo un vendedor. Un comprador. Un comprador. Te consigo un comprador así de rápido. Le digo, dale. Por eso ya nos vendió el de él también. Tenían la misma información. Puede ser que sí. Mira, Leo. ¿Cuánto le perdiste el carro, Leo? O sea, al precio de compra. Claro, en porque depreciación. se lo sacaste por otro lado. Claro. Sí. Al precio de compra fueron $450,000. Okay. Que no está mal, ¿sabes? Porque al final del día... Ese fue el costo de Trajo tenerlo. dinero, no importa. No sé si te pasa, pero yo calculo el costo de tener algo simplemente con la diferencia en cuánto lo compré y en cuánto lo vendí. O sea, si al final el costo de tenerlo 7, 8 meses, 9 meses fueron $400,000, eso fue lo que te costó tener el Bugatti, no los 3.5, 3.7 millones de dólares. Correcto. Esa fue la inversión. La inversión fue de $400,000 y te trajo entonces muchísimas relaciones que no sé si tú puedes mencionar una persona que tú pudieras mencionar públicamente que tú nunca pensaste que ibas a conocer a tan temprana edad que por el Bugatti lo pudiste conocer. Es que hay muchísimas personas, ¿sabes? Especialmente en el mundo... yo estoy hablando de personas de negocios. O sea, muchas personas que antes yo nunca... Ni existían. Sí, o sea, ni siquiera me daba cuenta, nunca ni siquiera volteaban a verme, ¿me entiendes? Pero de repente vieron que compré el Bugatti y me invitaban a estos eventos, me invitaban allá, acá. Y sí, o sea, no tanto eso, sino que tengo amigos que me invitaban a ese tipo de eventos. Y en el momento en que llegaba ahí, alguien decía, oh, es del Bugatti. Ya con eso, todos querían hablar conmigo.
y todos ya me veían como una autoridad porque tenía un Bugatti. Iba a eventos acá, una vez que fui acá en un evento de autos, estaba Safari, estaba muchos raperos ahí. Yo no los conocía, ¿me entiendes? Yo llegué ahí y de repente alguien me llega ahí y le dice, mira, él es Leo, tiene un Bugatti, esto y lo otro, y todos empezaron a Pudiste hacer network con él. sí, se convirtieron en fans, ¿me entiendes? Porque tenía un Bugatti. Y empezaron a preguntarme esto y lo otro y yo no sabía. De repente me doy cuenta y digo, wow. Y de repente alguien pone una foto y me dicen, oh, ¿sabías que ese era el novio de el ex de Nicki Minaj? Le digo, ¿quién? Oh, que estaba ahí. Y el otro, y este. Nick News. No, el Safari creo que sí. Y, o sea, cosas así. Y de repente, o sea, muchos artistas, gente muy grande en los negocios. ¿No te llegaron a escribir o llamar que se lo alquilara para un video musical o algo así? Me lo pedían. O sea, me escribieron corridos, me pidieron de todo, ¿sabes? Para hacerlo. Sino que yo no vivo en California o en el centro de Miami. So, no... He ignorado muchísimas invitaciones a podcasts, a eventos, solamente porque vivo en Boca Ratón. Pero si viviera en Miami, hubiera aprovechado todo eso. Ahorita me arrepiento porque dije, hubiera aprovechado todo eso, ¿sabes? O sea, te hubieses mudado a Miami, quizás. ¿Cómo, No lo hubiera hecho. Ok. ¿Cómo tú te organizas financieramente? Porque tú puedes tener todo el poder adquisitivo de comprar, no un Bugatti, 5. Pero hay una manera de hacerlo más inteligente que otra. Tú, por ejemplo, no vas a sacar del dinero de tu empresa, del cash on hand, y comprar 3.7 millones. En este caso, ¿cómo tú compraste? ¿Qué estructura o qué estrategia utilizaste financiera para comprarlo inteligentemente? Es que el Bugatti que no fue una compra inteligentemente. Cuando lo hice, simplemente lo hice así de rápido, ¿sabes? Emocional. Exacto. Mis otros autos sí lo he hecho inteligentemente. Por ejemplo, el SVJ, ¿ok? Ese es un auto que ahorita vale arriba de $1 millón, como está. Ese auto, cuando lo compré, me habían dicho, le hicieron una inspección, hicieron todo, negociaron el precio y lo agarraron arriba a $200,000 abajo del precio. 200. 200, ¿sabes? Entonces, ese auto, en este momento, si yo lo vendo, le saco como $300,000 de ganancia después de 1 año y medio, ¿sabes? Pero lo financiaste en un banco, un lease. Lo Te financié. autotomaste prestado de un activo tangible y el banco te dio de colateral el dinero del SBJ. ¿Cómo sucedió eso? Tengo, por ejemplo, ahorita propiedades. Y esta es la forma correcta que hago todo en este momento. Por ejemplo, la casa que tengo, le hice, yo di $1,100,000 de down para esa casa. Después de 1 año y medio, esa casa lo compré en 3.3 millones de dólares. Esa casa ya ahorita está arriba de 3.8 o 4 millones. Entonces le saqué $500,000 de regreso. Eso lo puse en otra propiedad que se convirtió en un Airbnb. Y esa propiedad está dando una cantidad mensualmente que no es tanto, pero al final del día son como $6,000 que te dejan profit cada mes. Entonces eso, parte del capital que saqué de ahí, lo usé también para comprar mis otros autos. Y de ahí es donde se paga absolutamente solo. Y ahorita todo lo que quiero hacer, y la idea era hacer lo mismo con el Bugatti, ¿sabes? Pero no quise esperar. Porque si hubiera puesto ese $1 millón, $1 millón en una propiedad grande, y después de ahí hacerle lo mismo y sacar eso para el Bugatti se pagaba solo. Totalmente. ¿Cuál es tu vehículo favorito? Mi camioneta, ¿sabes? ¿Sí? La TRX. La Raptor. TRX. O la TRX. TRX. ¿Por qué? Porque puedo ir a donde sea, especialmente en Miami. Cuando vengo a Miami, nadie se atraviesa enfrente, ¿sabes? Y todos le huyen. Y no tengo que preocuparme de nada, que si le pego a alguien, si alguien me pegó, no me di ni cuenta. ¿Y esa es la que tú más te divierte manejando? Más que los carros deportivos. Bueno, el SVJ me divierte para salir así solo. Porque, o sea, a mi novia no le gustan los autos. Ella prefiere la camioneta. Entonces, cuando yo quiero salir solo o hacer algo, salgo en el Lambo a dar una vuelta. Pero cuando salgo con familia, con amigos y eso, siempre en la camioneta. La historia, ¿pudiste traer a tu madre acá a Estados Unidos o se quedó en México? No, ella se vino conmigo. Se vino contigo. Ella fue la que nos trajo, ¿sabes? Buenísimo. Y ella fue la que nos trajo acá. Y ahorita me pongo... En ese momento, cuando pasó eso, yo por mucho tiempo odié a mi mamá. ¿El qué? ¿Por qué? ¿Por traerte? Porque ella te trajo y se fue, ¿no? ¿O se fue a otro estado? Se fue a otro estado. Es que cuando yo... O sea, mi papá me dejó en México cuando tenía 3 años, la primera vez. Después, a los 6 años, regresa y se trae a mi mamá. Y desde los 6 años no vi a mi mamá hasta los 8,
vino por otros meses, regresan a Estados Unidos y de repente mi papá fallece. Entonces yo nunca tuve una conexión con mi mamá de niño. Cuando llegamos acá, mi mamá me envía a trabajar, ¿me entiendes? Entonces por mucho tiempo sentí como un resentimiento que mi mamá me obligó a trabajar por mucho tiempo. Pero después me di cuenta que eso, si no hubiera pasado eso, yo no hubiera convertido en quien soy hoy en día. Y le doy las gracias a mi mamá por hacer eso, porque si me pongo en el lugar de ella tenía en ese momento, era muy joven y perdí a mi papá, tenía mi hermano pequeño de 6 meses, estaba trabajando sola, literalmente tenía 2 trabajos, ¿sabes? Yo estaba trabajando por mi propia cuenta, pero ella también tenía 2 empleos. O sea, ni siquiera dormía bien por trabajar y trataba de pagar todo a la misma vez. Entonces yo nunca vi ese lado. Hoy en día me pongo a pensar y digo, sí, tiene mucho sentido todo lo que hizo. Leo, tú sabes que en nuestros países, y hasta aquí en Estados Unidos, en Dominicana el ingreso promedio, creo que son $11,800 al año. México no debe andar muy lejos. Aquí personas pueden ganar $8 por hora, 1,700 mensual. Sin embargo, estamos sentados aquí los 4 y te escuchamos decir que compraste un vehículo emocionalmente de 3.7 millones, un SBJ, mansiones de 3.5 millones de dólares, ventas sobre 100 millones de dólares. Pero, ¿cómo nosotros podemos agregar la sustancia de Leo a la comunicación que estamos teniendo para que esas personas que dicen, pero Dios mío, ¿cómo una persona compra 3.7 millones, camino a Orlando y yo trabajo 200 horas al mes y si hago el cálculo me tomaría 780 años hacer eso que hizo Leo? ¿Qué sustancia o cómo tú plantearías, qué footprint o blueprint tú agregarías a la conversación para que esas personas quizás rompan paradigmas y se lleven de ti algo accionable que puedan poner en práctica para entrar en una dirección que les permita eventualmente llegar a niveles como el que tú en este caso has llegado? Step by step. Step by step. Hay diferentes... Todo depende de qué es lo que ellos quieren hacer, ¿sabes? Algo que yo me pregunté desde muy pequeño es... ¿Cómo es que esa persona ha logrado eso? ¿Cómo es que él está haciendo algo diferente? ¿Qué es lo que hace diferente entre esa persona y yo? Y la otra pregunta es, ¿en qué soy bueno yo? ¿Sabes? ¿En qué es lo que yo puedo hacer algo? ¿Sabes? Porque si yo... En ese momento había muchas oportunidades de negocio. Pero hasta que yo entendí en qué yo era bueno en ese momento, no iba a tener ningún sentido. Un ejemplo. En ese momento yo no podía hablar inglés. Yo no podía hablar bien. Yo no podía... no tenía habilidades para muchas cosas. Pero lo que sí podía hacer es estudiar, ¿me entiendes? Y yo sabía que si estudiaba, me gustaba aprender algo y descifrar cosas e implementarlas. Fuera de lo tradicional. Fuera de lo ciencias sociales, Correcto, biología. no. Exacto. Después de hacer todo lo que tiene que ver con lo que ya estamos acostumbrados, trabajo que sea labor donde tienes que hacerlo con las manos, me di cuenta que todo lo demás para mí era como... No era trabajo, ¿me entiendes? La primera vez que fui a una reunión de negocios con alguien y después de trabajar casi todo el día haciendo algunas cosas, me dice, pues tomamos un descanso. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Un descanso de qué? De estar trabajando desde la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde en la computadora haciendo un plan. ¿Eso es trabajo? Para mí no es trabajo, ¿sabes? Para mí era como diversión. Porque lo trabajo que yo estaba acostumbrado era trabajo en el sol, trabajo... real, ¿me entiendes? Para mí eso no era. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso y me di cuenta que para mí era muy fácil aprender cosas, empecé a aprender, empecé a estudiar. Y todo donde yo no tenía que hablar en ese momento. Busqué opciones de ganar dinero donde yo no tenía que hablar. No tenía que mostrar mi cara, no tenía que... Una de las principales razones fue que yo miré un video donde alguien dijo que había negocios en el internet donde no tenías que mostrar quién eres, qué idioma hablas, de dónde vienes, y eso no importaba. ¿Sabes? Y esa lógica, tú la tomaste del estigma de que no vean que eras mexicano, que no sabía hablar inglés. O sea, era como no ocultar eso, pero simplemente no tener que evidenciar tu origen y quién tú eras, simplemente ofrecer un servicio o un producto. Correcto. Porque en ese momento yo no tenía la seguridad
El autoestima, vamos a llamarle. Exacto, de que yo era bueno en algo, ¿sabes? Y era un niño que vino de un campo, ¿sabes? Entonces, me sentía que tenía que hacerlo de esa forma. Y aprendí habilidades que era marketing y vender productos. Y lo mejor, ahorita hoy en día con TikTok, con las redes sociales y eso, cualquier persona literalmente puede afiliarse a cualquier producto y empezar a vender. Pues hay muchísimas formas de hacer dinero. Por eso les digo a la gente, identifica en qué eres bueno y qué es lo que ya te gusta hacer. Basado en eso, busca qué habilidades son altamente pagadas ya usando el Internet que tú puedas aprender y mejorar, ¿sabes? Un ejemplo, si te gusta hablar y hablar y hablar y hablar, entra en ventas, ¿sabes? Y si te gusta relacionarte con la gente, entra en ventas. Y pues, tengo vendedores en mis empresas que facturan $20,000, $25,000 al mes y que hace 3 o 4 meses no estaban haciendo nada, pero les gusta hablar, ¿sabes? Tengo personas que solamente les gusta hacer cosas con AI. Solamente se encargan a automatizaciones y eso. Y eso es lo que les gusta. ¿Por qué? Porque no les gusta hablar. Pero ellos entendieron que eso es lo que quieren hacer. Son buenos en eso. Y que eso paga muy bien. Exacto. Son cosas que en este momento hay habilidades muy grandes. Si tú buscas en Internet, hay habilidades que son altamente pagadas. Y concentres en aprender eso y no cosas que no sean pagadas. Y cuando no sepas hacer algo, delega al mejor posible. Leo, Yado fue que te motivó a exponerte. Básicamente, a exponerte. De alguna forma, sí. Sí. Y comienzas a exponerte y hackeaste el algoritmo. O sea, literalmente, lo hackeaste. Te fuiste viral en todas las plataformas. Vamos a llamarle con diferentes marketing stunts o con tus comentarios. Cuando un comentario choca contra la ola de pensamiento que es la mainstream o la general, eso es como controversial y evidentemente se viraliza porque llegan personas a los comentarios y sabemos cómo viralizar un contenido. O sea, es bien sencillo. A mí me salió un video. Yo usualmente no... estoy en el internet, pero cuando voy al internet consumo contenido muy específico. Usualmente son de habilidades que quiero pulir o que quiero mejorar o que me quiero educar. Pero como hackeaste el algoritmo, en la República Dominicana me salió un video tuyo. ¡Pam! Y yo lo veo ese video. Y fue en ese momento te hablaba mucho del Bugatti, creo que hasta de Richard Mille. Hablaba mucho de ese tipo de cosas. Luego, unos meses después, me sale otro video. Y en el otro video tú decías algo... Si no me equivoco, estabas en un garaje y decías como que ya yo estoy cansado de todo esto. Como que estoy cansado de todos estos vehículos, que mostrar y mostrar. Me siento hasta vacío. Hablabas de sentirte vacío. Háblame de qué se sentía eso. O sea, ¿por qué llegaste a ese punto de sentirte vacío? ¿Cómo llegaste? ¿Y qué has hecho para entonces llenarte de algo más? Creo que eso le pasa a cualquier persona que tiene metas y las logra, ¿sabes? Es, por ejemplo, si una persona tiene como meta llegar a 100,000 seguidores en Instagram y se tarda un año en hacerlo, cuando llega dice, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Sabes? Eso fue básicamente lo que pasó. Yo de niño tenía muchas ideas de lo que el éxito era. Tener autos, tener esto, la casa, la mansión y todo. Tengo lo que le llaman acá un vision board, donde tengo todo lo que siempre quería. Todo lo que siempre quería de niño. Y todo eso lo alcancé antes de los 30. Me compré todos los autos que quería, la casa que quería, tengo la relación que quería, tengo básicamente todo. La novia que quería. Sí, todo, ¿sabes? Entonces, llegué al punto donde digo, ¿ahora qué? ¿Sabes? Ya hice dinero, ya hice eso, ya manejé todo lo que siempre quería. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué es lo que debo hacer ahora, ¿sabes? Y ahí es donde llegué a ese punto donde me sentía vacío. Porque, o sea... Triste. De alguna forma, sí. Triste porque estaba perdiendo ese hambre. Ya no tenía... O ese propósito. Puede ser hambre y propósito, ¿sabes? Ya no... Me sentía como que me salí del camino porque me concentré más en lo material. Empecé a creerme la película de Miami de que... ¿Me entiendes? De que tienes esto y lo otro. Y es como empiezas a competir acá por Miami. Porque toda la gente que de acá, de este lado, que tiene autos, que tiene esto, que tiene lo otro,
te empieza a contactar, te invita a este lugar, a otros lugares y todos te muestran y esto y quién tiene más y otro, ¿sabes? Quería salir de ese lugar, de eso. Y me empecé a concentrar más en mí. Descuidé que me di cuenta que estaba gastando casi $150,000 en autos mensualmente y para... Y Tenerlos parqueados. Exacto. Y no solo eso, sino que me dolía gastar $1,000 para ir a una consulta al doctor, ¿me entiendes? O sea, me dolía gastar $1,000 para ir a una consulta al doctor, para hacer un análisis de sangre, porque decía, ¿por qué voy a pagar $1,000 por eso? ¿Sabes? Prioridad. Y gastarme $100,000, $200,000 en cosas que no tienen sentido, no me importaba. Es donde empecé a analizar y digo, tengo prioridades que no tienen sentido. O sea, comprarme cosas para mi salud, lo sentía. Pero gastarme cosas en autos, no lo sentía. Y ahí es donde empecé a cambiar todo eso. Y me di cuenta que tenía que cambiar, ¿sabes? Y empecé a deshacerme de autos que no manejo. Simplemente lo tenía por tenerlos y ni siquiera los usaba. Empecé a concentrarme más en mi salud, en mí, en mi familia, en la relación con mi novia. Y tratar de... Empecé a hacer eso y me di cuenta que es más satisfactorio eso, ¿sabes? Ya toda la gente que estaba al lado mío solamente por lo que tenía, se empezó a salir, empezó a retirar. Y empezó a traer a otro tipo de personas. Empecé a ir más a la iglesia, empecé a hacer lo que siempre, lo que me llena, ¿sabes? Y noté una diferencia muy grande. Empecé a traer personas ya de negocios mucho más serias. Empecé a tener acceso a proyectos mucho más serios, ya con una visión mucho más grande, más allá que el dinero. Y no solamente dinero. ¿Y por qué la iglesia? Porque tú te puedes refugiar en 1000 cosas diferentes. No sé. Eso es algo que una vez fui a una iglesia y cuando estuve ahí, el mensaje que te estaban explicando va alineado con lo que hacemos nosotros los emprendedores, ¿sabes? Que literalmente si tienes un buen corazón y te concentras en tus metas y vas alineado con todo, logras las mejores cosas de la vida. Y literalmente es lo que estaban explicando y es lo que he leído en libros, información de negocios y eso, y lo que nos estaban explicando ahí. Y había un punto donde empezamos a ser agradecidos de todo lo que hemos logrado y me sentí feliz, ¿sabes? Y nunca, en ningún momento, estaba agradecido de lo material. Y eso fue lo que, por un momento ahí, me sentí feliz. Y ahí es donde dije, wow, tengo que regresar otra vez a la iglesia, ¿sabes? Cuando dices regresar, ¿en algún momento ya te congregabas y dejaste de hacerlo cuando llegó la prosperidad? Que a veces pasa. Cuando yo nací en una casa cristiana, mi madre es cristiana, y yo recuerdo que, digamos, antes de llegar a tener cierta prosperidad financiera, pues oraba bastante. O sea, le pedía a Dios, ayúdame en esto, ayúdame. Y en un punto dejé de hacerlo, porque llegaron las distracciones con la misma prosperidad. ¿Te pasó algo similar? Y ahora que te acercaste más, me gustaría que tú me definieras qué es Dios para ti. Mi mamá es cristiana. Ella siempre iba a la iglesia, siempre nos llevaba a la iglesia. Pero yo solamente iba de niño porque... Era una obligación, ¿no? Era una obligación, ¿sabes? Pero nunca quise estar ahí. Y por mucho tiempo creciendo, de alguna forma me burlaba de la gente que iba a la iglesia, ¿sabes? Porque decía, ¿por qué rezan y nunca logran nada, ¿sabes? Y hasta le dije eso a mi mamá muchas veces. Porque ella me decía que ella rezaba por mí, siempre rezaba por mí. Yo le decía, pero no sirve de nada, ¿sabes? Y eso, de alguna forma, lo creía en ese momento, ¿sabes? Después de un tiempo me alejé completamente de la iglesia. Y cada vez que pasaba algo malo, ahí es donde me acordaba de Dios, ¿me entiendes? Y una vez me acordé de algo que en la Biblia, una frase que nunca se me va a olvidar, que básicamente, no sé exactamente cómo va, pero yo siento que la traducí en mi propia forma, ¿sabes? De que si Dios está en mí, no debería temer a nada. Sí. O sea, me imagino que el Salmo 23. Por ahí. Entonces, literalmente eso se volvió la frase mía en todo, ¿sabes? Desde que empecé a ser un emprendedor, siempre la tenía. De que el momento en que todo va mal, decía, ok, sí. Como que aunque vaya en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tu Señor está...
por ahí. ¿no? Entonces digo, si cada vez que yo y le digo esto a la gente, le digo, si tú crees en Dios, deberías creer en ti en lo que sea, ¿sabes? Vas a iniciar un negocio, si crees en Dios, y te encomiendas a Dios y crees en Dios, debes de creer en ti. Porque si tú crees en ti como crees en Dios, créeme, van a pasar las cosas sí o sí. Y eso es lo que he utilizado siempre. Que digo, si voy a hacer este proyecto, si voy a hacer lo otro, y si yo creo en Dios, siempre va a salir bien todo, ¿sabes? Y la Biblia te lo dice, que you were made godlike. Dios te hizo igual que Él. ¿Tú crees que ya hoy que te estás acercando más a tu creador, ¿no? Sientes que tienes más paz? 100%, ¿sabes? Creo que en este momento de mi vida nunca me he sentido con tanta paz como ahora, ¿sabes? Porque no solamente eso, sino que mi novia, ella también siempre me decía a veces, vamos a la iglesia, ¿sabes? Y yo siempre decía, y ahorita que empezamos a ir, y ahorita que he sentido eso, ahora entiendo por qué mi mamá decía que cuando va a la iglesia se siente feliz, ¿sabes? Y por qué la gente que empiezo a traer son puras personas Sí. de bien, ¿me entiendes? Sí, lo que pasa es que suele suceder que cuando nosotros nos rendimos a Dios, Él llega y ordena la casa, porque la casa estaba desordenada. Por eso quizás Él siempre estuvo contigo, pero tú le cerrabas las puertas, ¿no? Entonces cuando Él llega, ordena la casa y lo primero que hace es quitar de tu lado las personas que realmente no van con esa visión y ese propósito que Él tiene en tu vida. O sea que ahora tú sí sientes que estás viviendo el propósito por el cual Dios te creó. Sí, además me bauticé hace algunos meses, ¿sabes? Bien. ¿Ya los tuvo alguna influencia en eso? No, sabes que es raro porque porque sí, o sea, hablamos y sí, o sea, cuando yo empecé a hablar, ya de repente empezó a cambiar y noté un cambio muy grande. De repente, Nosotros también nos dimos cuenta. sí, empezó a cambiar era como raro, ¿sabes? Porque habían temas que hablábamos, pero no tanto. Y de repente él empezó a mencionar a Dios y eso. Y yo empecé, y era raro, era algo que me dijo una vez, dice, que no es coincidencia que todos los que estamos en ese camino siempre estamos hablando, pero lo hacemos de una forma diferente. Y no entendí en ese momento. Y de repente cuando me bautizo, él me envió un mensaje y me dijo que estaba viendo eso. Y me dijo que también se había bautizado hace un tiempo. Y empezamos, ahí literalmente todo cambió. Y empezamos ya, toda la gente igual que llegó, que son amigos de Yados, al ver eso, empezaron a contactar. Y fue algo diferente, ¿sabes? Entonces es como otro Bugatti. Literalmente es como si me compré otro Bugatti porque empezaron a llegar conexiones de otro nivel. De personas Y que caminan en genuinas. otro camino, más que todo, ¿no? Exacto. Y genuinas, porque es muy fácil ir a acercarme a ti por el Bugatti. No, y 100% las puertas que abre Dios son más importantes que la puerta que puede abrir 10 Bugatti. O sea, eso es así. ¿Con qué te gustaría finalizar este podcast? ¿Hay algo que quizás te gustaría compartir? ¿Algo te gustaría decirle a jóvenes, sobre todo hispanoamericanos, que al igual que tú, quizás no tuvieron un padre presente por X, Y o Z, o personas que son jóvenes hispanoamericanos que quieren lograr su sueño, no saben cómo hacerlo? ¿Hay algo específico que yo sé que tú tienes muchos videos, pero que quizás no le hayas dicho a esas personas? El punto es que, bueno, todos los días a veces me llegan niños de diferentes lugares que me dicen que tienen problemas con su familia, están en una mala situación, le están pasando muy mal y ellos quisieran que algún día pudieran crear algo grande, ser algo, o vivir la vida que yo estoy viviendo, ¿sabes? Y yo en un momento me sentí igual cuando vi a otras personas. Miraba gente que tenía lo que siempre yo había soñado y me preguntaba cómo es que lo hicieron, ¿sabes? ¿Cómo es que será que yo algún día llegaré a tocar algo similar? Y al final del día es algo que me dijo mi abuelo. Y es literalmente, es algo una frase muy mexicana, ¿sabes? Pero si tú quieres algo, tienes que meterle huevos. 100%. Es así de simple. Es limpiarte las lágrimas. ¿Sabes? Recuerda que todos tenemos problemas, pero al final del día a nadie le importa tus problemas. O sea, literalmente ni a tu familia, ni a tu mamá. Ellos no van a hacer absolutamente nada. Tú puedes quejarte
de la vida puedes quejarte de esto. Y en algún punto me quejé, hasta cuestioné a Dios y dije, ¿cómo es que a mí me pasó todo esto de la nada? ¿Sabes? Yo hace un tiempo era un niño normal en México y ahorita estoy acá en un campo de tabaco. Y perdí a mi papá y estoy en esta situación. ¿Por qué? ¿Sabes? Ahí me di cuenta que si no hacía yo algo, no lo iba a hacer nadie. Y es literalmente así funciona la vida. Si estás en una situación muy mala en este momento y quieres lograr tus sueños, quieres hacer algo grande, es cuestión de tiempo, pero tienes que meterle huevos, tienes que hacer el trabajo. Nadie lo va a hacer por ti, te toca hacerlo a ti, te toca estudiar, te toca estar horas y horas o días o meses o años intentándolo. Y créeme, si lo haces, va a pasar. Es cuestión de tiempo. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Y es algo muy importante. Mucho tiempo, años. Sí. No va a pasar de la noche a la mañana probablemente. O sea, que conlleva mucha consistencia. Tú sabes que para mí, de las cosas más divertidas de los podcasts que nosotros hacemos, primero, yo y, bueno, no quiero hablar de mí, nosotros como equipo somos personas optimistas. O sea, cuando nosotros vemos a alguien que está teniendo éxito, nuestra mente no piensa lo negativo, no piensa inmediatamente, es un scam, está hablando mentira, como que, porque sabemos que es posible, o sea, sabemos que es posible trabajar, esforzarse y lograr grandes cosas. Tú simplemente tienes que durar horas, días, semanas, meses, años y en algún momento algo va a pasar. Y lo divertido de estos podcasts para mí, personalmente, no sé qué ustedes piensan, es que cuando tenemos la oportunidad de contactar con personas como tú, que son públicas, vamos a decir, y tienen exposure, y están allá afuera, sabemos que muchos de los videos que están allá afuera muchas veces son scripts. O sea, a veces se escribe un guión, ¿no? Que el guión no es mentira, pero es un guión. Porque uno dice, ok, yo quiero poner esto en 45 segundos. O sea, que tú tienes que escribirlo, no tienes el tiempo de compartir íntimamente con las personas quién genuinamente tú eres. Y muchas veces de conversaciones como esta, que son de más de una hora, sacan un clic de 15 segundos. Y las personas pueden que critiquen por ese clic de 15 segundos, pero no se sientan a escuchar el por qué alguien como tú le mete huevos a la vida. Y solamente escuchando una historia como esta, podemos entender de dónde viene Leo. Entonces, ahora conociéndote, para mí esta conversación fue muy edificante. Fue muy gratificante. Te agradezco el tiempo de venir y compartir con nosotros, que eso es algo también muy importante. Hoy es martes, te tomaste el tiempo de venir a donde nos estamos quedando y eso te lo agradezco. Así que en República Dominicana las puertas están abiertas para ti. Usualmente siempre invitamos a las personas con las que conectamos y sentimos que hay como una confluencia, ¿no? Así que cuando pases por allá o cuando quieras, nos vamos a ir o para Terrenas, que es en la playa, o en Casa de Campo. Puedes traerte a tu chica, a tus hermanos, a tu equipo de trabajo y sé que la vas a pasar muy bien, Leo. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga, hermano. Gracias por invitarme. Antes de, tenemos algo para ti, Leo. Oh, sí. Omar, Right. si lo puedes acercar, por favor. ¿Tú no te has casado aún? Aún no. No. Ah, bueno. ¿Un anillo de compromiso? Leo, eso es un regalo de parte del equipo para ti. Lo puedo abrir si quieres o te lo puedes llevar. Son ¿Qué unos gemelos con una piedra local dominicana llamada Larimar. Solamente la tenemos en República Dominicana y te queremos hacer ese obsequio. Lo puedo usar el día que te cases, viejo. Ahí, pam, con tu camisita, tu traje. Disfrútalo. Por cierto, mi novia es mitad dominicana. ¿Qué? Sí, sí. Mira, te jodiste. No. Es lo que pensé, ¿sabes? Pero Qué bien, qué bien. Sí. Tiene una mezcla muy buena. Manejas italiano. Estás con una chica cristiana, mitad dominicana. Y haces dinero en dólares. Así que... Mr. Worldwide. Y tu Dios nació en una parte del mundo bastante importante. Y tu creador está contigo. Así que, viejo, sigue por ese camino. Que Dios te bendiga. gracias. Muchas gracias. Por el regalo.